Vamos a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir del verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Aquí Samuel está siendo pues realmente regañado por Dios, que le está diciendo: ya te excediste. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuánto tiempo más vas a seguir lamentándote? Ya basta. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy es: ¿qué llevó a este hombre a llorar y a lamentarse de una manera ya tan excesiva que tuvo que ser reprendido por Dios? A decirle: ya párale, ya fue demasiado, ya necesito que pares. Entendiendo además que cuando estamos hablando de Samuel, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de profetas del Antiguo Testamento, hablar de Samuel tampoco es hablar de cualquier profeta, como si fuera cualquier cosa ser profeta. Dicen por ahí que hasta en los perros hay razas, ¿no es cierto? Bueno, hay niveles de profetas también. Hablar de Samuel es hablar de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Un hombre con características particulares y únicas. Recordemos que él fue un nacimiento milagroso. Su nacimiento fue un milagroso. Nació de una mujer infértil que le pidió al Señor un milagro, y ese milagro fue Samuel. Samuel tiene la característica que de una edad muy temprana, de niñito, 5 años, fue llevado al tabernáculo para servir al Señor y ser consagrado. Y sería criado en el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza. Ese era el lugar donde él jugaba, es donde él creció, bajo el mentoreo de Elí, el sumo sacerdote, desde los 5 años. En 1 Samuel, capítulo 2, verso 18, se nos habla de algo sorprendente, que Samuel ya ministraba en el templo cuando era un Nahar. Esta palabra hebrea es cuando era un jovencito. Un jovencito quizá de 8 años, 9 años, él ya ministraba, él ya servía en el tabernáculo. Aproximadamente a los 12 años, él escuchó la voz de Dios de manera audible, y Dios lo levantó como profeta, y dice la Escritura que Dios confirmaba que estaba con Samuel. Este hombre es el único varón, el único, no hay otro caso, que fue juez de Israel y profeta de Israel al mismo tiempo. No existe otro varón. Hay otro caso que es Débora, nada más. Pero ni Moisés, ni David, ni quien tú pienses fue juez de Israel y profeta al mismo tiempo. Ese era el tamaño de Samuel. Esa era la escritura, ese era el currículum de Samuel. Y sin embargo, lo vemos ahora desolado. Lo vemos abandonado a la tristeza y a la pena. ¿Qué lleva a un hombre de estos tamaños espirituales a esos lugares de desesperación? Podrás decir, leyendo la Biblia, pues lo está diciendo por Saúl, está llorando por Saúl. Pero ¿de cuándo acá Saúl puede tener tanto impacto emocional en un hombre forjado en el fuego del Espíritu Santo desde una edad tiernísima? No fue única, claro, en ese momento fue por ese episodio, pero no fue solamente una cosa, fue un cúmulo de cosas. La realidad es que ese episodio de Saúl, que fue una tragedia para la monarquía israelita, que fue una tragedia para el pueblo, fue también una tragedia personal y un fracaso personal para Samuel como hombre de Dios. Y te invito a que revisemos la cadena de eventos a la luz de la Biblia y a la luz de la historia bíblica
para que tratemos de entender cómo es que Samuel cae en ese estado de tristeza profunda. Vamos a 1 Samuel, capítulo 8. Vámonos al capítulo 8, vamos a estar yendo y viniendo a través de la historia bíblica de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. Y empieza diciendo así. Su historia de cuando nació, esa ya la conocemos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Samuel ya no es ese niño que es entregado al cuidado de Elí, ya no es ese joven que escuchó la voz de Dios, ya no es ese profeta que estuvo profetizando y sirviendo a la nación de Israel durante toda su vida. Aquí Samuel ya es un hombre viejo, y él empieza a poner y a recargarse en lo que la lógica y la costumbre marcaban en sus hijos. Y entonces él prepara a sus hijos para que ocupen la posición de autoridad que él siempre tuvo, que es la mayor alegría de un padre. Los que tenemos ese tremendo privilegio de tener hijos sirviendo al Señor, sabemos cómo nos llena el corazón. ¿A poco no, hermano Belmo, nos llena el corazón? ¿A poco no, hermano Pollo, nos llena el corazón ver a nuestros hijos sirviendo al Señor? Nos llena el corazón. Pero, continuamos leyendo, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense qué tristeza. Los hijos de Samuel no salieron al padre. Conocían los caminos del Señor. Tuvieron a un maestro extraordinario, que era maestro del pueblo. Pero ellos no es que no lo conocieran, es que simple, llanamente no lo quisieron seguir. ¿Y qué creen? Esas tragedias suceden. Hay matrimonios en Cristo, hombres en Cristo, mujeres en Cristo, que enseñan a sus hijos los caminos del Señor, y esos hijos deciden no caminar esos caminos. Y eso supone una profunda tristeza en la vida de un padre, en la vida de una madre. Conocer a Cristo, andar en los caminos del Señor y tener un hijo o una hija que ha decidido otro rumbo. Esa es la tragedia personal, la tragedia familiar que está viviendo Samuel. Y si le pasó a Samuel, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Si le pasó a Samuel, nos puede pasar a cualquiera. Pero este es el inicio de esta cadena de eventos. Porque el hecho de que los hijos no hayan asumido su lugar como familia ungida por el Señor, como un linaje especial apartado por el Señor para su servicio, va a desencadenar que algo que va a tener impacto a nivel de toda la nación de Israel, porque va a llevar al pueblo a pedir un rey para que los gobierne. Vamos a continuar leyendo a partir del verso 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Imagínate qué doloroso, porque casi no se predica de esto y casi no nos ponemos en los zapatos de Samuel, o en las sandalias de Samuel, mejor dicho. Fíjate qué doloroso, qué triste, qué vergonzoso, que todos los ancianos se refieren a los principales de Israel, se reúnen y van con Samuel y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya estás viejo y tus hijos no llenan tus zapatos. Tus hijos no son aptos para el servicio al Señor. Imagínate qué tristeza como padre, y qué penoso y qué vergonzoso. Pues es lo que le está sucediendo a Samuel. Pero no solamente le están diciendo y le están echando en cara lo que finalmente era una triste realidad. No, le están diciendo a Samuel,
tú ya estás viejo. Entonces no solamente le están diciendo tus hijos no sirven, sino tampoco tú. Tú tampoco sirves ya. Ya estás viejo. Oiga, el momento, era el juez de Israel. Si estaba viejo, no muerto. Estaba viejo, no muerto. Y tenía la unción y el favor del Señor, lo tuvo toda la vida. Ya se les olvidó quién era Samuel. Y sin embargo, ni siquiera eso es lo que más pesar causa en Samuel. Dice el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Por qué? Pues porque él lo estaba juzgando, él era la autoridad ahí. Pero no lo hizo por él. No lo hizo en un sentido de que su ego estaba siendo lastimado, sino que él era la persona a la cual Dios había puesto. Y el pueblo se está rebelando, no solamente está humillando, no solamente está ofendiendo a Samuel, sino se están rebelando en contra del orden establecido por Dios. La Escritura dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y ciertamente Samuel estaba puesto por Dios. Dios está diciendo, ya no queremos ni a tus hijos no sirven. Y tú, ya queremos otra cosa. Y entonces eso es lo que a Samuel no le agrada y dice que le ora al Señor. Dice el verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo de todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí me están desechando. Porque quien desecha una autoridad puesta por Dios está desechando al Dios que pone esa autoridad. Y dice, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Lo que Dios le dice a Samuel es, mira, no te lo tomes tan a pecho. No es a ti a quien finalmente están ofendiendo, no es a ti finalmente a quien le están volviendo la espalda, es realmente a mí. Es realmente a mí. Y no es nuevo, lo vienen haciendo desde que lo saqué de Egipto. Generacionalmente lo vienen haciendo. Me voltean la cara. No respetan mis estatutos. No respetan mi orden. Se lo saltan completamente. Así que realmente nos lo están haciendo a los dos, Samuel. Pero yo te puse a ti. Y es a mí a quien me están volteando la cara. Y le dice, escúchalos. Escúchalos, más adviertes lo que les va a pasar. Finalmente a Samuel está diciendo, estás viejos. Y queremos alguien que nos gobierne. Cuando era Samuel quien tenía la unción. Era un hombre ungido por Dios, con la unción de Dios, pero no estaba siendo apreciado ni valorado como quien era. El juez y el profeta de Israel. Y finalmente Dios dice, pues mira, a fuerza ni los zapatos entran. No te quieren a ti, pues vamos a darles un rey. 1 Samuel capítulo 9, a partir del verso 15. Un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Fíjate nada más, Dios le hablaba al oído a Samuel. Y estos diciendo, ya estás viejo. Fíjense nomás. Bueno, mañana a esta misma hora enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás, repita conmigo, ungirás, por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Es decir, Dios le dice a Samuel al oído, ¿sabes qué? Ya tengo a la persona que voy a levantar como rey de Israel, porque yo escucho el clamor de mi pueblo. Así que tú lo vas a ungir. Vamos a profundizar en la unción. 1 Samuel capítulo 10. Yo sé que vamos de un lado para otro, pero así debe ser, ¿eh? Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite. Algunas versiones dicen redoma, otros dicen vasija, otros dicen frasco. Realmente era un cuerno. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Es una escena muy bonita, muy idílica de Samuel inaugurando
la monarquía israelita ungiendo a Saúl. Sin embargo, pongamos el énfasis, tratemos de poner el énfasis en el corazón de Saúl, que está ungiendo a un extraño con una unción que debería de haber sido para sus hijos, que él había derramado ya antes esa unción, ese aceite de consagración, cuando él nombró a sus hijos jueces sobre Israel. Pero se malogró. Él nunca pensó volver a usar ese cuerno. Él nunca pensó volver a derramar ese aceite, porque ese aceite era para sus hijos, era su sueño, era la visión, era el anhelo de su corazón. Y se malogró, y no por culpa de él. Y ahora Dios lo envía y él obedientemente, porque esa era la estatura de Samuel, va a ungir y vuelve a hacer el aceite y vuelve a llenar su cuerno y vuelve a derramarlo sobre la cabeza de quien entonces era un extraño para él. Los profetas tienen este aceite en cuernos y hay una razón para eso. Los cuernos simbolizan algo en la Biblia. ¿Alguien sabe qué simbolizan los cuernos en la Biblia? Autoridad, poder, es correcto. No que la mujer te engañó. En la Biblia eso no significan los cuernos. Fuera de la Biblia. Entonces, siempre que tú veas cuernos en la Biblia, significan poder, significan autoridad. Y Samuel era la persona de la autoridad puesta por Dios. Y el aceite representaba la unción, la protección del Señor vertido a favor de alguien más. Entonces aquí debe de haber una transferencia de autoridad. Samuel está transfiriendo la unción que él tuvo, ahora va a ser derramada sobre alguien más. Eso está muy bonito para el pueblo, pero está muy triste para Samuel. ¿Sí me están siguiendo? Está muy triste para Samuel, pero él era un hombre de Dios y lo va a obedecer. Los cuernos significan poder. Para quien tenga duda, recuerde que Dios establece que en el tabernáculo dos de los muebles, el altar del holocausto y el altar de Dios, tuvieran cuernos que simbolizaban el poder de la misericordia de Dios, el poder del perdón de Dios, el poder de la oración. Estos cuernos simbólicos representaban tal poder que si alguien tenía en tu contra algo, tú podías ir al tabernáculo, tomarte de esos cuernos, y mientras tú estuvieras ahí sujeto no te podían hacer nada. No te podían lastimar, no te podían hacer nada, porque tú estabas bajo el poder del Todopoderoso. Para que quede claro, vamos al Apocalipsis, nada más porque necesito que entiendan esto. Apocalipsis 17:12, de una visión que tiene Juan de una bestia con unos cuernos muy extraños. Y luego nos preguntamos, ¿y esto qué significa? La Biblia nos dice qué significa cada cosa, nada más que hay que leerla, hay que estudiarla. Pero estamos hablando de los cuernos. Apocalipsis 17:12, ¿lo tenemos? Y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? Reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán ¿qué? Autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces los cuernos significan poder, los cuernos significan autoridad. Amén. Ahora hagamos otro viaje en el tiempo antes de que Samuel naciera. Cuando Dios le responde la oración a su madre, a Ana, Ana va a expresar algo que se conoce como el cántico de Ana. Está en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. 1 Samuel 2:10, y dice, es un cántico de la mamá de Samuel, es un cántico profético. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. Amén. Entonces está claro, los cuernos que simbolizan poder. Bueno, entonces Samuel toma su cuerno que representaba esa autoridad como juez y profeta, lo llena de aceite una vez más y unge a Saúl, quien se convierte en rey de Israel. Pero conocemos la historia. Y Saúl se va a corromper. Se va a volver idólatra. Y Dios lo va a desechar. Y cuando es desechado, volvemos a donde empezamos. Samuel está llorando desolado.
Ahora nos damos cuenta que no fue nada más por Saúl, sino por todo lo que eso representaba. Representaban años de Samuel ungiendo, y esa unción se malograba. Años de Samuel anhelando, y nunca se lograba, hasta que llega este punto. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Pero ahí Dios le dice algo maravilloso. Le dice: llena tu cuerno de aceite. ¿Ven cómo era un cuerno? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí el betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. Dios le dice a Samuel, que está desolado, tanto aceite derramado, él ha derramado su vida al servicio a la nación de Israel. Y ve que no sirve para nada, que se vuelven a la idolatría, que le dan la espalda a Dios. Sus hijos no se logran, Saúl no se logra, nada se está logrando. Y llora, y se lamenta. Así es como los grandes hombres de Dios, como las grandes mujeres de Dios, terminan en la depresión. Pero Dios le dice: ya no llores más, levántate y llena tu cuerno con aceite una vez más. Vuelve a llenarlo, porque necesitamos derramar esa unción nuevamente sobre alguien. Ese alguien sería el rey David. Y del rey David vendría Jesucristo. El punto es que cuando Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno, es porque ese cuerno estaba ya vacío. Porque esa unción ya la había gastado, llevaba años gastando unciones, años gastando oraciones, ya se la había vaciado. Con los años ya era un hombre viejo, ya se la había vaciado de tristeza, ya se la había vaciado de decepción. Y quizá usted está como Samuel hoy, lamentándose, porque las cosas no salieron como usted esperaba. Porque sus hijos no están en los caminos del Señor, a pesar de que los formó en el Evangelio. Quizás se encuentra decepcionado, triste, de tantos intentos de que el matrimonio, la familia mejore. Y usted lo intenta y lo intenta y lo intenta y espera y lucha, pero no se ha logrado nada. Y empieza a pensar que no hay poder en la autoridad que Dios depositó en usted. Porque Dios depositó en nosotros potestad, cuernos de unción. En la naturaleza, quizá ningún animal representa mejor la fortaleza de una cornamenta que el toro. Y dentro de los toros, quizá ninguno es como los toros de Lidia. Y dentro de los toros de Lidia hay una crianza especial que se puede arrastrar hasta los 1800, que son los toros de Miura. Usted ha escuchado eso de los toros de Miura. El toro de Miura es un toro de una ganadería en particular que cría toros extraordinarios, toros de un tremendo carácter, de una bravura increíble, que son muy atractivos en las plazas de toros, en las corridas de toros, que a mí no me gustan. Yo sé que a mucha gente le gustan. Yo voy a disentir con ustedes y les voy a dar mis razones de por qué. En el 2007, el diario El País en España publicó una investigación que hicieron dos organizaciones que estaban a favor de los derechos de los animales, en contra del abuso animal. Los informes, las pruebas, los videos que publicaron era acerca de cómo realmente se preparaban los toros de Lidia para una corrida. Porque hasta antes de que yo tuviera conocimiento de esas publicaciones, yo pensaba que al toro lo tenían muy bien comido, lo trataban hermosamente. Era un toro que dicen que hasta nace con esas ganas de pelear. Yo digo, pues ni que fuera suegra, pero bueno, eso dice.
y que un día lo toman y lo llevan a la plaza y lo ponen ya ahí. No es así, no es lo que reveló este estudio. Lo que mostró fue tan perturbador que fue lo que inició el movimiento antitaurino a nivel mundial, donde empezaron a prohibir las corridas de toro, empezando por Cataluña, España, ya para que en España prohíban corridas, la cosa está muy grave. ¿Qué es lo que se dio a conocer? Pues se dio a conocer que efectivamente esa historia de que avientan al toro contra un hombre, y dices, wow, qué bárbaro, este hombre es un hombre con un valor tremendo, que lo tienen, yo no voy a poner en duda el valor del torero, pero no es como lo pintan. En realidad, las pruebas mostraron que días antes, muchos días antes de que siquiera iniciara la corrida, a estos toros que un día estuvieron libres, estaban bien alimentados, muy bien tratados, los empiezan a privar de comida y de agua, con dos propósitos muy claros: debilitarlos y deshidratarlos. El toro de Miura es un toro tan poderoso que cuando lo deshidratas, los músculos se les notan más. Entonces parece que están más fuertes, cuando realmente han sido ya debilitados, están deshidratados y les faltan nutrientes. 3 días antes de la corrida, los enjaulan. Un animal que fue libre toda su vida, que corrió libre toda su vida, todo el día, todos los días, se ve súbitamente encerrado en un lugar minúsculo y a oscuras, lo que le va a entumir las patas. La noche anterior a la corrida, lo golpean con costales para debilitarlo aún más y que quede tan adolorido que no pueda realmente dormir. Entonces lo privan de horas de sueño. Y finalmente, el día de la corrida, le introducen periódico mojado en los oídos para que se desinflame. De esa manera el toro no solamente no puede escuchar bien, sino que su equilibrio se ve afectado. Y les untan vaselina en los ojos, y entonces ven borroso. Y este animal que está entumido, adolorido, desnutrido, deshidratado, con dolor en los oídos, con vaselina en los ojos que no se puede quitar, le abren súbitamente las puertas y lo avientan a una plaza de toros lleno de gente. La luz lo impacta, la luz lo aturde, viene de días de oscuridad. Oye a la gente gritar, no entiende lo que está pasando, no escucha bien, no ve bien, está desorientado. Pero es un toro de Miura. Y pelea porque tiene carácter. Y porque conoce de su fortaleza. Él sabe la fortaleza que tiene. Solamente que no se ha dado cuenta que lo están engañando, que lo han engañado, que lo han ido debilitando. Y él ve ahí al torero y dice: a mí que me dure, no me dura nada. Ahorita lo despachamos. Pero por alguna razón que el toro no alcanza a entender, no puede medir bien las distancias. No ve con total claridad. Está distraído, está aturdido. Ahora, no crean que el matador se presenta luego. No, aquí el matador no aparece. Empieza con los picadores. El toro sale en este estado confuso totalmente y pelea. Pelea como a veces nosotros peleamos, sin entender qué está pasando, pero peleamos. Pero puede ser que no sepas que está siendo debilitado, con trampas y estrategias del matador. La Escritura dice que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Y el matador tiene estrategias, como hay estrategias en una plaza de toros. Empiezan los picadores. Estos picadores valientemente van en un caballo, protegidos con una armadura, y tienen lanzas de 1,5 metros, 2 metros, con puntas de acero y bordes filosos, y las clavan en el toro. Eso no es nada más porque sí.
Hay razones muy específicas y es revelar la bravura del toro. Están midiendo al toro. Un toro que ya fue privado de agua, de alimento, pegado con costales, entumecido, confundido, con los oídos inflamados, no ve borroso, no entiende qué está pasando, pero aún así lo van a medir. Y lo pican para ver cómo reacciona, con qué bravura reacciona. Y es un toro de Miura. Y él reacciona con bravura. Pero no solamente ese es el motivo. Estos picadores son expertos. Están entrenados para clavar esa lanza terrible en un lugar específico, con una exactitud quirúrgica que se llama el morrillo, que es donde se junta el cuello con la espalda. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde están los músculos que permiten al toro levantar la cabeza, donde tienen los cuernos. Están lastimando los músculos porque saben que en los cuernos hay poder. Saben que en los cuernos hay peligro para el matador. Así que usted va a ver este toro de Miura embistiendo, pero usted no se da cuenta que no está embistiendo como él podría investir, como él normalmente embiste. Y el toro tampoco entiende. Dice, pues yo normalmente embisto más fuerte, yo normalmente reacciono más rápido. Y si ven muy bravo al toro, lo vuelven a picar para debilitar aún más y lastimarle más los músculos trapecios. Y si lo ven todavía muy bravo, lo vuelven a picar una tercera ocasión. Y después de que ya impidieron que el toro pudiera usar su poder, después de todo lo que han venido trabajando, no cree usted que aparece el matador. No, ahora vienen los banderilleros con mecanismos, con herramientas específicas para hacer daño al toro. Las banderillas, que tienen puntas de acero con forma de gancho, tienen dos propósitos. Uno, causar un dolor tremendamente agudo en el toro, un dolor diferente al de la puya. Es un dolor muy agudo que hace al toro enojar. Y el otro es que sangre, para que pierda poder. Cualquier animal, al sentir ese dolor, se echaría o buscaría huir, pero no el toro de Miura. El toro de Miura sabe de su carácter, sabe de su fortaleza, solamente que no entiende qué está pasando. Y él sigue yendo para adelante, para adelante, para adelante. Para cuando acaba el trabajo de los banderilleros, un toro ha perdido más del 10% de su volumen sanguíneo. Ese toro se está desangrando ante los ojos de una multitud. La gente no lo nota, la gente sigue viendo lo que va para adelante y no sabe que el toro realmente está desfalleciendo, con los músculos trapecios y romboides destrozados, desangrándose, con un dolor agudo que se ha sumado a un maltrato sistemático. Y entonces sí sale el matador, a que ya no lo ven tan valiente, con un capote y con una espada, listo ahora sí a dar la estocada final. Nuestro enemigo tiene ansias de darte la estocada final, pero no tiene prisa. Él va a mandar quien haga el trabajo de debilitarte. Él va a mandar gente que de lejos te va a lastimar. Te va a mandar gente que de cerca, que con cosas ornamentadas y palabras bellas te van a causar un profundo dolor, con un solo propósito: debilitarte y prepararte para darte la estocada final. Y nuestra fe ha sido golpeada, nuestra fe ha sido lastimada. El enemigo ha echado a andar estrategias para nublar nuestra visión, nos confunde y nos va vaciando con picadores, con banderilleros espirituales. Pero tú sigues luchando porque eres un toro de Miura en Cristo, pero no entiendes
entiendes por qué no puedes contra el matador. No entiendes por qué, si Dios está contigo, si entiendes la fortaleza de la oración, las promesas de Cristo en tu vida, por qué si tienes esos cuernos de poder te están capoteando. Es porque el matador lleva mucho tiempo debilitándote. Es porque no empezó hoy y no empezó ayer. Quizá empezó hace generaciones a debilitarte sistemáticamente. Y quizá tú hoy, como Samuel, te estás lamentando porque ya estás cansado, cansada, porque ya te hicieron creer que tus mejores días han pasado. Tienes el carácter, tienes la determinación de seguir adelante. Simple y llanamente, lo que ya te faltan son fuerzas, porque has orado demasiado, te han capoteado demasiadas veces. La buena noticia es que la estocada final el enemigo no te la ha dado. Si te lo hubiera dado, ya no estarías aquí. Ya no estarías aquí en el plano natural o incluso en el plano espiritual. Ya hubieras vuelto, ya hubieras huido, ya hubieras dado pasos hacia atrás, ya le hubieras vuelto la espalda a Dios. No, esa estocada final no ha llegado. Y yo dudo mucho que llegue a tu vida. Sobre todo después de que abras los ojos, que te los han untado con vaselina espiritual durante tanto tiempo. Que Dios te dice lo mismo hoy que le dijo a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por esos fracasos? Y Dios te dice hoy, levántate, levántate y llena tu cuerno una vez más. Se ha vaciado, se ha secado, pero Dios dice, llena nuevamente tu cuerno de aceite, porque yo voy a proveer la solución, porque Dios tiene solución para nuestros hijos. Ya Dios proveyó cómo va a rescatar a nuestra familia, cómo va a rescatar a nuestro matrimonio, cómo nos va a restaurar completamente, cómo vamos a recobrar la salud. Dios ya lo había previsto, pero nosotros hemos estado derramando tanta unción, derramando tanta oración, derramando tantas expectativas, que cuando no se cumplen nos ponemos a merced del matador. No, fije usted hoy al matador y diga, mira, además, con uno que le dé no se vuelve a parar. Con uno que usted le ponga no va a poderse parar. Lo manda al hospital. La escritura dice, resistan y el diablo huirá de ustedes. Nosotros tenemos la idea de que debemos de tener temor al diablo, cuando la Biblia nos enseña que es el diablo quien debe de tener temor de nosotros. El toro de Libra somos nosotros, nada más que nos han debilitado. ¿Cómo nos fortalecemos? Los costalazos ahí van a estar, Los costalazos no van a parar. El enemigo va a estar seguir dando costales, puyazos, banderillazos, costales, puyazos, banderillazo, puyazo, costal, banderillazo, todas las combinaciones posibles constantemente, 24/7. Pero la escritura dice que si descansamos en el Señor, Él nos va a dar una unción, nos va a recobrar las fuerzas. De hecho, no sé si usted sepa cuál es el animal terrestre más grande en el continente americano. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál? El búfalo. Es el más grande. Es más grande que un toro. ¿Sabes qué dice la escritura? Que Dios nos renovará las fuerzas como de búfalo. Ni siquiera como de toro, como de búfalo. Así que póngase usted de pie. Pero póngase de pie con piernas de búfalo. Usted se las ve igual, parecen de pollo. Pero no son de pollo, son de búfalo. Y levante sus manos vacías al cielo. Manos vacías, manos secas quizás. Y vamos a orar al Señor. Señor, lléname de tu unción nuevamente. Lléname de fe nuevamente. Lléname de esperanza nuevamente. Lléname de fortaleza. He orado mucho, me he esforzado mucho. Y hoy estoy ya cansado. He permitido que el enemigo con sus estrategias nuble mis ojos.
Cierre mis oídos a tus promesas y me desangre espiritualmente. Pero yo hoy, Señor, pongo mi mirada en ti. Pongo mi mirada en el llamamiento que tú me has dado, en las promesas que tienes para mi vida y para mi familia. En una plaza de toros, el mayor privilegio al cual puede aspirar un toro por haber peleado con bravura es a ser indultado. Nosotros ya hemos sido indultados por la sangre de Cristo. Permítenos levantarnos, Señor, como hijos tuyos, como hijas tuyas, para pelear la buena batalla de la fe y expulsar al engañador de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Hoy nos levantamos como búfalos, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que esté enfrente y derrumbarlo, no por nuestro poder, sino porque el poder del Todopoderoso radica en nosotros. Y hoy hacemos nuestra promesa que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.